Bien, seguimos aquí en Despierta RD 7:38 de la mañana. Tenemos plato fuerte. Hoy tenemos a Juan de la Cruz, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y historiador. Buenos días. Un Buenos días, placer, bienvenida. de Profesor, verdad, bienvenido. estar acá, como Caramba, estar en qué mi bueno. casa, así que a las órdenes. Hoy es un Hoy día 20. importante Hoy 26 para el país. de sobre enero, todo. exacto, Sí. que se cumple el natalicio de nuestro Juan Pablo Duarte, nuestro libertador, padre de la patria. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que el pueblo dominicano debe de tener en cuenta, debe de aprender y obviamente replicar? Lo más importante es que Juan Pablo Duarte tuvo una idea clara de que la República Dominicana debería ser libre, independiente, soberana de toda dominación extranjera. Ese es lo que yo denomino en uno de mis libros la utopía de Duarte, es decir, la idea, el sueño suyo. Excelente. De que República Dominicana fuera una nación libre, independiente, soberana, que no dependiera de ninguna nación. O sea, que no era un improvisado. ¿No? Un hombre que se formó tanto en el país como en el exterior y que fortaleció esa idea en la medida en que fue leyendo, fue conociendo los clásicos del derecho, los clásicos de la política, los clásicos de la filosofía. En esa misma medida fue conformando un pensamiento propio, que es lo que... ¿Hemos logrado eso, profesor? Por lo menos hemos avanzado en cuanto a que la República Dominicana consolide en cierta medida su democracia. Profesor. Y esa era una de las ideas básicas de Duarte, de que tuviéramos un país democrático, libre, soberano. Ahora, lo de la soberanía absoluta, eso hay que trabajar para lograrlo. No, eso no lo logra nadie. Porque no lo somos Muy difícil. de manera total. Claro. Nosotros hemos logrado parcialmente nuestra soberanía, pero tenemos una dependencia que todos sabemos frente a un país poderoso, que es los Estados Unidos, donde la mayor parte de nuestros gobernantes piden de alguna manera la santificación de ese país para Se muchas doblegan, cosas. profesor, hasta los Estados Unidos, se arrodillan. La mayoría de nuestros gobernantes ha hecho eso. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que, de cara a lo que es la conformación y la aplicación del ideal de Duarte, ser cada vez más un país libre, independiente, que tome sus decisiones independientemente de lo que piense Estados Unidos. Y como dijo Duarte en una ocasión, allá en los años finales de su vida, Sí. él veía la amenaza de 4 potencias que querían apropiarse de la República Dominicana y decía España, decía Francia, decía Inglaterra y decía Estados Unidos. O sea, avisoró antes de Y Francia que se logró, produjera, Francia ¿verdad? logró Claro, eso en un tiempo. España, fuimos España anexados a también, España. claro, lo primero. Luego, desde el inicio de la República, Sí. quisieron entregar la bahía y península de Samaná a Francia, Claro. Sí. a lo cual Duarte se opuso y por eso dio el primer golpe de Estado revolucionario, lo dio en el 9 de junio de 1844, en contra del Plan Levasseur. Y esto le costó a Duarte luego vamos a decir, la expatriación. El destierro. El sí, destierro, sí. producto de esa actitud firme para que el país no fuese entregado a Y hoy ninguna tenemos potencia. a Samaná ahí. Y Samaná Hoy la tenemos hoy ahí. día es uno de los Claro, polos pero turísticos de mayor atracción, o sea, con mayores posibilidades de desarrollo. Fíjese Pero que, vemos que escúchame, mire, Miguel, usted que sabe- fíjese que nadie resalta ese dato que debiera de ser uno de los puntos principales cuando se esté vendiendo ese punto turístico de Samaná. Exacto. Decirle al mundo. Que Duarte luchó gracias para a que eso Duarte no se, tenemos esto, no porque se eso enajenara. Eso iba a ser una parte americana. Pero Ay, hemos como, visto que esas- como Guantánamo. Así es. Que esa Cuba. situación, eso que Gilbert menciona, que ¿Eh? usted también, hemos visto que se ha querido volver a replicar. Bueno, hace poco el Tribunal Constitucional también dio una sentencia donde decía, no, esto no puede haber ningún tipo de ocupación y no vamos a entrar en ese tema, pero vimos que esas situaciones prácticamente están latentes, están recientes. ¿Cuál es su opinión sobre la situación que tiene la República Dominicana con Haití a raíz de que Duarte nos liberó de este mismo país? Mire, la República Dominicana, y por eso hablaba de Duarte y su visión de que nuestro país fuera libre e independiente de toda dominación extranjera. Y ahí quiero, O se hunde la isla. ahí quiero hacer una observación. Nuestros amigos del Instituto Duartiano se han enfocado básicamente en una campaña frente a Haití. Y eso yo estimo que no era el pensamiento de Duarte.
la actitud de Duarte era una actitud frente a cualquier dominación. Atención, Instituto Duartiano. ¿Por qué el Instituto Duartiano no enfila sus cañones frente a los Estados Unidos, que es el verdadero poder que está dominando en la República Dominicana? Los amigos de Haití, simple y llanamente, vienen aquí por su situación económica, por el hambre que están pasando, por la crisis política que viven allí. Ellos no quieren ir a otro país. Es la circunstancia. Nadie se va a dejar morir de hambre en su país cuando tiene un vecino que tiene mejores condiciones. Está gordo. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que el Instituto Duartiano, en lugar de resaltar el ideal de Duarte, lo que hace es vender a un Duarte racista, que no lo fue nunca. Duarte fue un hombre con una visión donde habla de la unión de negros, blancos, cobrizo, trigueño, para lograr el propósito de la independencia. El primer decreto que emite el gobierno después de la independencia es justamente, país, este hombre está hablando, es justamente para condenar todo tipo de esclavitud. Sí. ¿Y eso qué significa eso? Que Duarte abrazó la idea de la libertad, de que las personas no podían ser esclavas. Y todas estas ideas de que el país debía ser libre e independiente, pero no solamente libre e independiente el país, sino que todos los dominicanos debían ser personas libres, que no debían ser esclavas. Y por eso se dice en ese primer decreto que a toda persona que propague la esclavitud sería perseguida y condenada. O sea, aquella persona que auspiciara cualquier tipo de esclavitud. Profesor, pero, por ejemplo, ¿Usted ya el considera que escenario ha esa lucha cambiado debe ser mucho. también con los Estados Unidos? Debe ser una lucha por la soberanía nacional y por el respeto a las leyes migratorias del país, sin pensar en qué persona la viole. Puede ser un europeo, puede ser un haitiano, puede ser un español, un italiano, un alemán, cualquiera que esté en el país de forma ilegal, debe someterse a las leyes nacionales, no enfilar los cañones únicamente frente a los vecinos de Haití, que es un pueblo, como dije, que viene aquí por la situación que ha tenido, por la desgracia que hay en su país. Pero quizás el enfoque sea porque es la situación más fuerte que lleva el país. Sí, pero hay que combinar para que no se vea un sesgo, como nunca Duarte tuvo un sesgo. Incluso Duarte no hablaba del pueblo haitiano, en contra del pueblo haitiano, hablaba de los gobernantes haitianos, hablaba de esa facción miserable. Era lo que mandaba la idea. Él decía, esa facción miserable de dominicanos que se habían unido a Boyer, que se habían unido a Charles Gerard, y que junto con esos gobernantes haitianos habían hecho la vida imposible al país. Es de eso. Ahora, ¿cómo habla del pueblo haitiano? Dice, yo admiro al pueblo haitiano, decía Duarte, cuando lo veo luchar, salir de poder excesivamente poderoso. Como lo hicieron con Francia. Exacto. Y cómo se convierte en un pueblo libre, que sale de la esclavitud y se convierte en un pueblo libre. Porque el proceso de él era buscar eso para nuestra República Dominicana. Para la República Dominicana. Ahora, escúchame, Miguel, la pregunta mía es la siguiente, profesor. Usted que tiene mucha experiencia sobre esto, conoce bastante de la historia de Duarte y del país. Cada 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, es un día sagrado para Estados Unidos. Todo el mundo se va a los parques, las familias se unifican. Ese día el país se para. Así es. Porque es el día de la independencia de los Estados Unidos. Aquí no. Aquí se pasa como un día normal. Ahora, ¿por qué no hay la iniciativa de que un día como hoy los dominicanos puedan irse a los parques a comerse un helado y que sea un día no laborable, si cae un día de trabajo, para que el país se concentre y ese ideal de Duarte por lo menos se mantenga ese día? ¿Por qué no se hace un día de Duarte que sea el día de hoy, por ejemplo? Yo estoy por ley totalmente de acuerdo contigo, Gilbert, de que no debe variarse el día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, como debiera incluso instituirse también el día de Mella y de Sánchez, ya que lo tenemos a los tres. Lo mismo. Aunque Duarte es el ideólogo de todo el proyecto. Pero ellos lo acompañaron. Pero ellos le acompañaron. Sin ellos no se produce. No, cada día que le toque. Por ejemplo, hoy que es el día de Duarte, 26 de enero, un día feriado. Sí. El 25 de febrero, natalicio de Mella, día feriado. El 9 de marzo, también, que por ejemplo solamente se celebra en San Juan de la Maguana, porque fue allí que fue fusilado, y ese día en San Juan de la Maguana es el día de fiesta. Debiera ser no de San Juan de la Maguana, nada más. Del país. Del país, porque Sánchez fue una figura
que participó en los dos proyectos independentistas, en la independencia nacional y luego el que inició la guerra de la restauración, claro, con lo que fue su acción en toda esa zona del suroeste. Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos que revisar eso, que el Ministerio de Trabajo no puede llevarse de lo que le dicen los empresarios para tener de que varios días, o sea, correrlo para el próximo lunes ni nada por el estilo. Hay que celebrarlo. Duarte no nació el 30. No. Duarte nació el 26 de enero. Y por lo tanto, el día de natalicio de una gente no se cambia para otro día. Mayormente el dominicano acostumbra, claro, a celebrar el día en que cumple años, no después. Mire, profesor, le voy a hacer dos preguntas y quiero que sea lo más breve posible y específico. ¿Qué tan libre estamos nosotros, la República Dominicana? Porque países nos imponen agendas dirigidas y también como país dependemos de otros países en materia comercial y en materia de préstamo. Esa es la primera pregunta. Si eso nos hace libre o nos ata a otro país. Y la otra pregunta, ¿por qué algunos historiadores y otros especialistas en el área consideran que el padre de la patria es Gregorio Luperón y no Juan Pablo Duarte? Bien, en relación a lo primero de los préstamos, evidentemente que quien toma prestado es una persona que está a merced del prestamista. Eso es indiscutible. Si quien me presta es fulano, ese fulano tiene incluso un poder sobre mí para influir en las cosas que él quiera que yo haga. Pero compromete el Estado. Y compromete en este caso, claro, la soberanía del país. Económica. Y compromete la soberanía económica de la nación y de todos los dominicanos y dominicanas. Por lo tanto, soy de los que cree que esa deuda pública, que algunos le llaman eterna, hay que iniciar un proceso de desmonte progresivo del pago de esa deuda, de tal manera que el país pueda de verdad ser un país soberano y pueda tomar las decisiones que entienda sin responder a ninguna potencia. Y eso era a eso era que aspiraba Duarte. Por eso Duarte hablaba de un país fecundo en bienes para ser distribuido entre todos los dominicanos y dominicanas. Duarte fue un hombre de ideas bastante claras. Y yo en uno de mis trabajos hablo del antiimperialismo radical de Duarte. O sea, Duarte fue un hombre radical con ese principio, él lo consideró como el principio supremo de la nación dominicana. La independencia absoluta de la República Dominicana frente a cualquier potencia de la tierra. Ese fue su principio fundamental y así lo consigna en su proyecto de constitución. La otra pregunta que Miguel le hizo ahí. Lo relacionado con Gregorio Luperón, y yo sé que mi amigo Gilbert es uno de los que está de acuerdo de que sea un padre de la patria. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro que sí. En ese sentido, yo creo que Gregorio Luperón es una de las figuras clave de todo el proyecto independentista. Fue el auspiciador principal o uno de los auspiciadores principales de lo que fue la guerra de la restauración. Fue la figura clave de ese proceso. Ahora, ahí yo estimo o difiero de que pueda ser considerado como un padre de la patria. ¿Por qué? Porque el padre de la patria son aquellos que conciben el primer ideal de independencia, que en este caso fue Duarte, quien fundó la Trinitaria, quien se planteó incluso hasta el tipo de bandera que debíamos tener, lo definió, con los colores, lo que llevaba en el centro y todo. Todo. Entonces, ese fue el individuo que concibió todo, que proyectó todo, por lo tanto, el verdadero... Pero es un prócer de la patria. Sí, yo creo que es el principal prócer de la restauración. Así yo lo puedo concebir a Luperón. Ahora, padre de la patria, el gran padre de la patria es Duarte. Los demás, como por razones políticas, Lilis tomó la decisión de, vamos a decir, solventar un debate que había de si Mella, Sánchez, Duarte, él entonces lo puso a los tres para darle una solución salomónica al hecho. Pero el verdadero y gran padre de la patria es Juan Pablo Duarte, porque fue el que concibió la idea, del mismo modo que en Estados Unidos, si bien Jefferson, Payne y otros fueron, Benjamin Franklin, fueron personas claves del proyecto, pero ¿cuál es el padre de la patria? George Washington, que fue el que llevó a cabo todo el proyecto. Entonces, ese embrión en su mente fue el que lo puso. Exactamente. Entonces, es eso. Es por ello. En el caso de Luperón, incluso
en esa obra que escribí, que ganó Premio Nacional de Historia en el 2017, yo destaco el rol decisivo de Luperón en el triunfo frente a España. Ahora bien, no creo que debe ser colocado como un padre de la patria porque eso es otra cosa. Ahora, si se puede indicar que es la figura clave de lo que es la recuperación de la independencia nacional, ahí sí yo Yo estoy creo que totalmente usted ha de hecho acuerdo. una gran argumentación histórica sobre ese proceso, pero Sí. yo de manera particular pienso que por el esfuerzo que hizo Gregorio Luperón, la primera espada que tuvimos, caramba, debe de considerársele padre de la patria. Pienso yo, porque usted acaba de plantear ahora, tiene mucha razón, pero yo de manera particular lo pienso así. Si no reconocemos a Luperón como padre de la patria, entonces no podemos sacar a Santana del Panteón Nacional, porque comenzó haciéndolo bien, al final no hizo lo correcto, pero también si no consolidamos con esas dos batallas la independencia nacional que tuvo al frente Santana, nos estuviéramos hablando de país en el día de hoy, profesor. No obstante, lo diferente de Santana y Luperón fue las acciones que adoptó. Claro, por eso digo. En el caso de Santana Por eso digo. se dedicó a fusilar El final patriotas, de cada uno. a fusilar patriotas Correcto. desde el principio. A un año de independencia fusiló a María Trinidad No, Sánchez. claro, ese fue el Entonces, regalo. ya desde ahí, y luego Ahí fue el fallo de él. Luego, 3 años después, fusila a los hermanos Puello. Claro. Y así a Duvergé posteriormente, que fue la espada Y su principal. proyecto anexionista. Y todo el proyecto anexionista. De manera, señores, que podemos entonces decir que sin duda alguna, Luperón es una figura clave en ese proyecto, es el extraordinaria. continuador de las ideas Sí. trinitarias, es el individuo más firme en sus ideas independentistas, Mire, pero están gritando aquí que de Puerto Plata. estimo Que de Puerto Plata. que Gregorio Luperón es la figura más importante. Pero hay que recordar que Santiago Rodríguez fue el iniciador de Sí, todo el proyecto restaurador. Sí, Santiago. ¿Me entiendes? Santiago Rodríguez. Sin él no hubiese sido posible Fernando Valerio. el grito de Capotillo. Sí, Fernando Valerio. Pero Fernando Valerio se colocó en contra de los restauradores. Sí, se colocó sí. del lado de los anexionistas al final. Sí. Al principio estuvo Claro, del lado claro. independentista Al en la principio, independencia, en el claro. 30 de marzo. Pero después fue uno de los... Mire cómo termina cada uno. Terminó Así es. negativamente Usted sabe Fernando que Valerio. se nos acaba el tiempo. Nosotros vamos a Tan concluir pronto. con una imagen de las actividades que tiene la Comisión Permanente de Efemérides Patria ya cuando despidamos el programa. Pero me gustaría que rápido usted le deje un mensaje a todos los jóvenes Sí, porque no- dominicanos Si que, puede hacerlo en 30 segundos, profesor, porque estamos... con referencia a la figura de Juan Pablo Duarte. Sin duda alguna, pienso, y creo que lo he planteado en otras ocasiones, incluso aquí, que la juventud nuestra, a pesar de las distracciones que hay de todo tipo, ha demostrado ser una juventud seguidora del ideal duartiano. Y dije que, por ejemplo, los hechos que se produjeron, hechos recientes de apenas 2 años y algo en la Plaza de la Bandera, demuestra eso, que la juventud no está distraída, que la juventud está enfocada, que la juventud está dispuesta a consolidar nuestra democracia y a luchar contra todo aquello que intente cegarla. Y asimismo su lucha por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales en Loma Miranda, en los Haitises y en la recuperación de Bahía de las Águilas y todos esos espacios, es una muestra de que esta juventud está clara de que las redes también sirven para otra cosa aparte de lo que es el entretenimiento, que las redes también sirven como un medio para convocar a la lucha por la preservación de la independencia y de la libertad. Es la manera de continuar la lucha por la independencia hoy día, conservar nuestros recursos naturales, luchar por la conservación y luchar, en este caso, por todo aquello que consolide la democracia dominicana. Agradecer al profesor Juan de la Cruz. Señores, gracias a ustedes. Con esta gran entrevista terminamos Despierta RD y los invitamos a que mañana nos sintonicen a partir de las 6 de la mañana. Y recuerden que los pueblos que no conocen su historia están compelidos a repetirla. Buenos días. Pasamos la imagen antes de irnos para que el pueblo sepa. Despierta, despierta.